¿Cómo les va? Muy buenas noches. Iniciamos aquí esta edición del miércoles 16 de marzo de este año 2022. Hoy comienza el censo en su faceta digital. Después ya tendremos oportunidad y tiempo de hablar sobre esa cuestión. Pero lo cierto es que más allá de esas referencias, uno, la verdad, de verdad quisiera hablar sobre otras cuestiones, sobre otros temas que sean más positivos, que sean de mayor optimismo, ¿no? en general. Pero no son pocas las cosas que ocurren y lamentablemente no son de las mejores. Nada conseguiríamos si lo omitiéramos, si no lo viéramos, si lo dejáramos de decir. En Santa Fe, provincia, y ahora también desde hace bastante tiempo en Santa Fe capital, si hablamos de inseguridad, tenemos que decir que la inseguridad realmente está al palo. El otro día, hace muy pocos días atrás, un tiroteo en plena avenida Alén. Para quienes vivimos en Santa Fe, conocemos perfectamente esa zona. Para aquellos que sean de afuera de la ciudad de Santa Fe, bueno, el sector a donde ocurrió ese tiroteo es un sector del macrocentro santafesino, que linda precisamente con un sector que está custodiado por la prefectura porque es terreno, digamos, que pertenece al puerto. Así que, digamos, en las narices de los prefectos, el otro día, bueno, un tiroteo que dejó un muerto y 2 heridos. Hay una posible vinculación con el narcotráfico, dicen por allí. Habrá que ver después con la investigación finalizada si realmente es así o no. En la ciudad de Rosario, bueno, hay una alerta, en este caso de orden sanitaria, porque el virus de la influenza, que habitualmente lo conocemos como gripe, bueno, ha sido detectado precisamente allí en la zona de la ciudad de Rosario, una cepa agresiva de H3N2. Así que, bueno, habrá que estar muy atento al tema de la vacunación contra la gripe, más allá de la vacuna del COVID, de la segunda, de la tercera dosis, de todo lo que venga en ese sentido, bueno, no descuidar las otras vacunas que tienen que ver con lo ya habitual y conocido. ¿Cómo no hablar en estos tiempos de la inflación en la Argentina? Una inflación disparada, sin freno, que lamentablemente nos pega, nos duele, nos acecha, nos quita poder adquisitivo en forma constante, permanente, continua, ni que hablar aquellos sectores de menores ingresos o de menores recursos. 4,7% la inflación del mes de febrero, mucho mayor a lo esperado. Algunos hablaban de un 4, 4,1, 4,2, bueno, 4,7. Realmente un número que está más cerca del 5 que de otra cosa, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el futuro inmediato. Una inflación interanual en los últimos 12 meses es esto de 52,3%. Y estamos con estos números recién en el día 16 del mes de marzo. Falta una eternidad para terminar este año 2022. Obviamente, ¿qué puedo agregar yo a esta altura de la semana acerca de los combustibles? Los combustibles que siguen subiendo, los precios que no bajan, aquel precio que alguna vez ha subido o que sube por estos días en la Argentina, nunca bajó y tampoco bajan los que suben ahora. Precio que subió, bueno, ahí quedó hasta la próxima modificación que lamentablemente siempre históricamente ha sido hacia arriba. Vuelan los alimentos y las bebidas que han tenido un incremento del 7,5%. Los alimentos y las bebidas. La bolsa de harina ha tenido un incremento del 70%. Díganme ustedes cómo y de qué manera se va a poder pagar el pan, que es algo tan elemental, tan básico, tan fundamental en la mesa de cualquiera. ¿Cómo van a ser los panaderos, los industriales panaderos, aquellos que se dedican a la fabricación del pan para poder absorber esa cifra que es absolutamente imposible de absorber
y a qué precio va a llegar el pan seguramente en los próximos días. Hay una suerte de descontrol de precios. En realidad creo que no hay precio. Y cuando no hay precio, el que está del lado del mostrador del que vende, bueno, vende al precio que puede, al que le parece, al que supone que a lo mejor puede llegar a vender, porque no hay una escala de referencia, no hay un patrón de referencia. Realmente es una situación muy compleja desde el punto de vista de lo económico. Hablaba yo del tema de la harina, pero también hay faltantes en las góndolas. Están faltando, por ejemplo, elementos como la misma harina, fideos, aceite, yerba, que también son elementos básicos de la canasta familiar. El gobierno prepara o dice que prepara medidas de urgencia. Realmente deberían ser medidas, primero, de suma urgencia, segundo, muy acertadas, porque el margen del error es prácticamente nulo, es prácticamente mínimo. Han frenado, sí, la suba de retenciones, porque bueno, el campo obviamente ha puesto una vez más el grito en el cielo, está en el medio la votación mañana en el Senado de la Nación de lo que tiene que ver con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, y muchos votos de la oposición que aparentemente van a acompañar, por ahí no acompañaban si aparecían el tema de la suba de retenciones. Y por lo tanto, bueno, al menos de momento el gobierno ha frenado la suba de retenciones, pero aún falta hablar de las tarifas. Vamos a ver qué pasa con las tarifas también, informativamente hablando, en las próximas horas. ¿Quién va a desactivar, ¿no?, toda esta bomba económica que una vez más le vuelve a pegar a la República Argentina, ¿no? Más allá de todas estas cosas, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha emitido en las últimas horas otro gran título que obviamente es materia prima fundamental para cualquier medio de comunicación, ¿no? Ha tirado muchos títulos el presidente de la Nación en lo que va de su mandato, y bueno, por allí muchos no se han cumplido así tal cual como él los ha enunciado, pero son títulos. Ha dicho, por ejemplo, ahora el presidente que el viernes, es decir, pasado mañana, comienza la guerra contra la inflación. Bueno, habrá que ver qué pasa el viernes. Habiendo utilizado, por ejemplo, ese término de la guerra en este tiempo bélico, ¿no?, con el conflicto ahí entre Rusia y Ucrania. A lo mejor no ha sido una expresión muy afortunada que digamos, pero más allá de que no haya tenido mala intención, decir que la guerra contra la inflación va a comenzar el viernes, bueno, es como para por lo menos reflexionarlo un poco, ¿no? Vayamos a la cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario. Hay una máxima tensión en el gobierno, a donde obviamente no se terminan todos de poner de acuerdo. El gobierno está más de acuerdo en este momento con la oposición que con los propios de las filas del oficialismo. Se ha profundizado una suerte de interna explícita en el frente de todos. A uno le da la sensación como que el propio kirchnerismo se está despejando o tratando de alejar del gobierno nacional, del cual por supuesto participó en una medida importantísima para que el gobierno llegue precisamente a la actual función. Vamos a ver cómo termina también toda esa historia política, si se quiere, ¿no? Y tanto que estaban esperando que hablara Cristina, que se manifestara con relación al tema del Fondo Monetario y demás, bueno, finalmente habló Cristina el otro día cuando se votó el jueves pasado en la Cámara de Diputados, y entre las tantas muchas cosas que dijo, expresó otra vez inmensa pena. Obviamente se sabe, es notable, notorio, que Cristina no está de acuerdo con este acuerdo al cual llegó el gobierno de la Nación con el Fondo Monetario. Cristina piensa de alguna manera que lo peor todavía está por venir y se despega, ¿no?, del plan que Guzmán arregló o acordó con el Fondo Monetario Internacional. En fin, muchas cosas como para comentar.
yo les decía, mañana hay una semana o un día ya, mañana jueves, clave en el Senado de la Nación. Vamos a ver cómo termina votando el Frente de Todos, seguramente no por unanimidad, vamos a ver cuántos votan a favor, cuántos en contra, cuántos se abstienen, cuántos no están presentes, en fin. Veremos mañana cómo sale ese resultado. Y de alguna manera esto a uno le marca que políticamente y electoralmente, proselitistamente, se está adelantando el año que viene, el año 2023. Más allá de todo esto, como si todo esto fuera poco a nivel local, a nivel internacional ya han pasado más de 20 días de la invasión rusa en Ucrania, una guerra que recrudece, los rusos que siguen destrozando ciudades, han aumentado los bombardeos sobre la ciudad de Kiev, realmente sobre zonas residenciales, han huido más de 3 millones de ucranianos a partir de toda esta historia bélica. Se trata ya por estos días de un gran desastre humanitario, eso es notable, eso es notorio. Y todos aquellos que han tenido que huir han pasado de vivir quizás tranquilamente o normalmente en su país de Ucrania a sobrevivir en algún país que los ha recibido o donde han podido llegar a escapar. Ucrania por ahora resiste y el por ahora yo quisiera ponerle alguna comilla, ¿no? Porque vamos a ver hasta dónde, de qué manera, hasta cuándo puedan llegar a resistir como supuestamente lo están haciendo. Estados Unidos está advirtiendo de una posible ayuda militar de China a Rusia, lo cual también traería aparejado vaya a saber qué tipo de complicación. Y como si todo eso fuera poco, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, está advirtiendo sobre un posible conflicto a nivel nuclear, que nadie quiere que ocurra, que todos estamos en contra, por lo menos es lo que marcaría el sentido común, porque si llegara a pasar una cosa de esa naturaleza, obviamente, bueno, ahí sí, que el último apague la luz, ¿no? Aquí comenzamos esta nueva edición de Dominio Público Televisión. Castelaro Automotores. Automóviles y motos 0 kilómetro. Castelaro Automotores. Usados seleccionados. Castelaro Automotores. En Santa Fe, Avenida López y Planes, esquina Cándido Pujato. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Está con nosotros una vez más la doctora Mariana Oroño, representante del estudio jurídico Oroño de la ciudad de Santa Fe. Bueno, vamos a hablar a partir de hoy de manera periódica de distintos temas que tienen que ver con lo jurídico, que tienen que ver con lo legal, que tienen que ver con tantas cosas, ¿no? que pasan por ahí por los andariveles de los tribunales, del ejercicio de los abogados, que obviamente están prácticamente como temas principales muchas veces en muchos medios de comunicación, y es bueno también conocer en profundidad, bueno, algunas características, algunas particularidades de tantos temas que por allí se comentan, ¿no? Mariana, bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y bienvenida. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un enorme gusto estar formando parte de este espacio jurídico. Esperemos poder brindar algunas herramientas, algunas nociones jurídicas a las personas
que por ahí ven al derecho tan lejano y la verdad es que el derecho es una herramienta o debería ser una herramienta al servicio de la comunidad, de las personas, así que vamos a tratar de acercarlo de alguna manera mediante este espacio y esta oportunidad que me brindas. Tan lejano, pero en los últimos tiempos acercándose al público en general, digamos al ciudadano de a pie, a través de los medios de comunicación masivos, ¿no? Porque en algún momento del día siempre hay en algún medio de comunicación alguna temática que toque por ahí lo jurídico, ¿no? Absolutamente, sí, creo que toda la vida social hoy está atravesada, querramos o no, por estas cuestiones y está también en el deber social tener herramientas, informarse y también tomar parte en lo jurídico, sea desde el reclamo, la exigencia, como también nosotros como profesionales, desde la innovación y también el uso adecuado de todo lo que nos provee el derecho para brindar respuestas. Siempre Néstor, mi padre, me calificaba que nosotros somos solucionadores de problemas, de conflictos y trato de verlo de esa manera. Cuando tengo algún cliente, lo primero que pienso es cómo puedo solucionar este problema que me trae y que me plantea y creo que así debemos verlo. Cuando hablábamos con la doctora Oroño para coordinar un poco la temática que ella ha traído en esta primera participación especial suya, decíamos que era muy propicio y oportuno hablar de los delitos informáticos, ¿no? Que están tan de moda o están en boga o no sé cómo decirlo, porque a partir de la tecnología, por un lado la tecnología te ayuda y por el otro lado también te puede traer algunos inconvenientes en la medida que esa tecnología no sea bien utilizada, ¿no? Absolutamente, creo que hoy todos estamos en conocimiento de que las relaciones humanas han cambiado, hoy día nos manejamos mayormente por medios informáticos y también, por supuesto, en vistas a esto, la delincuencia ha cambiado su paradigma y hoy día tenemos una creciente ola. Aquí en Santa Fe, nosotros como estudio jurídico, como profesionales litigantes, hemos visto una tendencia creciente desde mediados del año pasado y este año de manera absolutamente abismal, porque estamos atendiendo casos de estafas informáticas, diría permanentemente. Hay mucha consulta. Absolutamente, sí hay mucha consulta, en muchos casos, muchas personas que se acercan porque uno quizás llevó el caso de una persona y el otro pensaba que eso no tenía ninguna solución y se acercan para consultar. Y la realidad es que a veces me pasan reuniones, como yo me dedico y estudio mucho este tema, que me dicen, no sabía que vos estudiabas esto, te dedicabas a esto, a mi tío le pasó, a mi amigo le pasó, a mí me pasó. Y de hecho todos siempre estamos un poco en riesgo. De hecho yo he sido, no víctima, pero sí he sido potencial víctima de algunas maniobras que quizás uno, por estar tan en contacto con el derecho y con estas maniobras delictivas, tiene un sentido un poquito más agudizado a la hora de tomar medidas o de relacionarse por estos medios informáticos, pero que no podemos pretender que el común de la gente los tenga, pero sí es importante empezar a crear una conciencia colectiva y a cuidar nuestra información de alguna manera. Hay muchas modalidades cuando hablamos de delitos informáticos, ¿no? Absolutamente, sí. Lo que más se está dando últimamente son las estafas informáticas, el ingreso a los home banking, que son las herramientas que utilizamos todos. Quizás de algunas maniobras pueden ser víctimas solo algunas personas. Por ejemplo, también tenemos los delitos habituales que se dan por medios informáticos, amenazas, extorsiones y demás, pero creo que hoy lo paradigmático está situado en estas estafas que se relacionan mucho con las entidades financieras, con los bancos, con las aplicaciones, de las cuales nosotros nos valemos para facilitar muchas veces las transacciones, nuestra economía y nuestra vida a diario, nuestras compras, y creo que ahí ha habido un sector de la delincuencia que ha visto una beta porque es realmente un ámbito en el cual todos nos desenvolvemos hoy día. A donde un día por ahí te levantaste, fuiste a ver el home banking y te encontraste con la cuenta vacía, ¿no? Absolutamente, ha pasado, es más habitual lamentablemente de lo que pensamos, pero hay mucha gente que está siendo víctima de estas maniobras.
por ahí, por algún descuido, por alguna facilitación de información, de datos. Lo cierto es que hoy día los datos personales se comercian, entonces de alguna manera hay gente que está en posesión de muchas de nuestras preferencias, de nuestros gustos, de nuestros datos, de nuestro entorno. Quizás en un principio, con fines comerciales, son traficados, digamos, estos datos, pero lo cierto es que nosotros nunca podemos saber en manos de quién van a ir a parar y de qué manera van a ser utilizados. ¿Cuánta responsabilidad tiene, por ejemplo, la entidad bancaria en que a un cliente de determinado banco le pueda llegar a pasar un percance de esta naturaleza? A diferencia de lo que por ahí se le plantea a la gente desde las entidades bancarias, porque cuando van a reclamar por cuestiones de home banking y de ingresos no autorizados a estas aplicaciones, desde el banco por lo general, o al menos es lo que yo recibo en la consulta diaria, es que no hay solución y de que simplemente se tienen que resignar. Lo cierto es que esto no es tan lineal. Las entidades bancarias son, primero, que tienen una normativa del Banco Central de la República Argentina, en virtud del cual nosotros podemos extraer algún tipo de responsabilidad respecto a maniobras poco usuales o acciones poco usuales en cuentas, mediante los cuales ellos tienen que tener mecanismos de seguridad o al menos para frenar de manera eficaz algunas de esas conductas. Y por otro lado, no debemos perder de vista que son empresas que prestan un servicio al consumidor y que deben tener, o nosotros quizás como sociedad debemos empezar a exigirles un tipo de responsabilidad mayor y también como profesionales, como abogados, también empezar a litigar para que jurisprudencialmente, como se viene haciendo en el país y también en el extranjero, se le dé mayor responsabilidad a estas entidades que son las encargadas de bregar por nuestro bienestar, nuestra economía y cuidar nuestros ahorros muchas veces. Las redes sociales por allí pueden ser un canal por donde vengan o por donde lleguen los peligros de que alguien sea investigado, observado y después víctima de algún hecho de esta naturaleza, ¿no? Absolutamente, sí. Las redes sociales son quizás el ejemplo paradigmático dentro de lo que son algunos delitos de esta índole. Hay mucha captación de víctimas, por ejemplo, mediante esas plataformas de compra y de venta, por ejemplo, el marketplace de Facebook y similares. Aquí a la sociedad se le debe requerir una especial atención a la hora de practicar ese tipo de contrataciones, de compras y de ventas, porque debemos tener en cuenta que nosotros estamos frente a personas que no conocemos y que pueden estar simulando una identidad y demás, y es aquí, creo, donde nosotros tenemos que estar con mayor alerta. Ahora, una vez acontecido el delito informático, cuando la persona ya se ha transformado en víctima, ahí, ¿qué hacer? Lo urgente es, por supuesto, si nos percatamos de que ha habido algún ingreso a alguna cuenta o algo que nos resulte de alguna manera extraño o alguna maniobra que nosotros no hayamos realizado, alguna acción, es comunicarse con el banco. En general los bancos, y digo en general porque lamentablemente no siempre es así, por eso también la gente resulta víctima y también con un agravamiento de las consecuencias del delito por esta falta de respuesta del banco. Pero lo principal sería comunicarse con el banco, con la operadora en cuestión, dar de baja todos los servicios, las aplicaciones que nosotros creamos afectadas, realizar la denuncia. Es importante realizar la denuncia, hay mucha gente que no lo hace, pero debemos tener en cuenta que al realizar la denuncia nosotros estamos abriendo una etapa de investigación penal en la cual interviene Fiscalía, por un lado, y la Policía de Investigación, la Agencia de Investigación Criminal, en donde se pueden, en un primer momento, realizar ciertas pericias y ciertas cuestiones que son importantes, no solo para la investigación penal, que quizás puede llegar a tener un freno, porque usualmente las personas, los sujetos activos del delito, es decir, los criminales, están situados en otras partes del país o del mundo incluso. Con las cuentas digitales se ha flexibilizado mucho la realización de estas maniobras. Nosotros podemos hoy día extraer dinero de una cuenta y derivarla a una cuenta digital o a varias, y con eso obstar un poco lo que es la investigación y el seguimiento de ese dinero.
pero es importante realizar la denuncia para después tener ciertos elementos para eventualmente ir por la vía civil y hacer algún tipo de reclamo, como hablábamos hoy, a la entidad bancaria o financiera a que se trate y que esté en cuestión. Son las herramientas legales y penales, digamos, ¿verdad? Absolutamente. Ahora, en cuanto a la herramienta técnica, cuando se decide, la justicia decide peritar una PC, peritar una notebook, peritar un celular, ¿esos peritajes realmente son efectivos? ¿Se llega a saber o averiguar lo que se quiere conocer? Sí, sí. Aquí en Santa Fe tenemos una policía especializada en este tipo de delitos, que está obviamente con muchísimo trabajo porque, como te decía, es creciente toda la demanda respecto a estas denuncias y usualmente se llega a dar con la persona a la cual, por ejemplo, se le efectuaron las transferencias y demás, pero la investigación se frena principalmente cuando nos damos cuenta de que esa persona está situada en algún otro punto que a la justicia le es de difícil acceso, ¿no es cierto? De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen allí en el estudio, en tu caso particular, cuando se lleva adelante la defensa, digamos, de una de las víctimas de delito informático, ese dinero sustraído, esa defraudación generada, se recupera, se compensa, se aclara, digamos, la víctima termina siendo resarcida o con el problema solucionado? Sí, no es en todos los casos, por eso siempre hay que analizarlo de manera concreta, cuánta negligencia hubo por parte de la persona y cuánta responsabilidad corresponde a la entidad bancaria. Lo que sí es difícil es que el ciberdelincuente de alguna manera pague por la conducta. Siempre termina siendo el reclamo hacia algo más concreto como es un banco, una plataforma, una aplicación que nosotros responsabilizamos. Por esto que te decía hoy de que muchas veces la persona está en otro lado, tiene otra nacionalidad y resulta complejo llegar a la persona en cuestión. Habitualmente entonces todas esas operaciones se hacen desde fuera del país. Desde fuera del país o desde otras provincias o desde personas que están aquí en el país pero tienen otra nacionalidad y de alguna manera se hace difícil dar con el domicilio, con dónde encontrar a esa persona. Entonces eso es lo que con mayor habitualidad frena o donde la justicia encuentra una pared muchas veces y ahí está el rol del abogado de responsabilizar a alguien por esta conducta y darle una respuesta al cliente. Muchas veces la respuesta al cliente se da de manera urgente. Hoy, sin ir más lejos, me fue a ver una mujer que cobraba la jubilación, a la cual le sustrajeron una contraseña, también mediante maniobras fraudulentas, y le pidieron préstamos por medio de su home banking. Ahí, por ejemplo, lo que se puede hacer, esto más dirigido a abogados quizás, es operar mediante medidas cautelares que tiendan, por ejemplo, en este caso, a que cesen esos descuentos hasta tanto se clarifique la investigación, se pueda responsabilizar a alguien, sea al banco o a quien fuera. Realmente un tema como para seguirlo, para estar muy atentos, para que nadie se vea sorprendido a partir de todas estas experiencias que la doctora Oroño nos está comentando. Yo quiero agradecerle una vez más a Mariana que ha venido hasta aquí, hasta nuestro programa. Próximamente la vamos a volver a contar, seguramente con alguna otra temática que tenga que ver con lo jurídico. Este tema del delito informático, ¿desde hace cuánto tiempo que eclosionó, digamos? Esto todos pensamos que es muy nuevo, pero la realidad es que no es tan nuevo. Nosotros tuvimos una incorporación de figuras penal de esta índole en el año 2008. Y a nivel global hubo una gran convención, la Convención de Budapest, en el año 2001 ya. Entonces tenemos cierto recorrido como para ir operando y poniéndonos un poco a la altura de las circunstancias, más que nada de los profesionales del derecho. Desde el Colegio de Abogados ahora se está reactivando lo que es la Comisión de Derecho Informático porque se ve en los profesionales una necesidad de formación en la temática. De hecho, cuando yo quise formarme en esto, que no fue hace tantos años, tuve que ir a Buenos Aires porque no había otras ofertas académicas. Hoy día, por suerte, se está ampliando porque son las exigencias de la sociedad realmente. Mariana, gracias por la presencia y bueno, nos encontramos en la próxima
seguramente con alguna otra temática que tenga que ver con el mundo de lo jurídico. ¿Te parece? Absolutamente. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por venir y por estar. Gracias. Vamos a la primera pausa de nuestro dominio público de esta noche. Al regreso vamos a estar dialogando con el diputado provincial Fabián Palo Oliver. Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. 30% de ahorro en pedidos ya. 20% de ahorro en veterinarias, en desayunos, en peluquerías y en viveros. Hasta 15% de ahorro en indumentaria. Y hasta 15% y 3 cuotas sin interés en los mejores supermercados. Conoce más en bancosantafe.com.ar. El 24º Bingo Mega Sorteo. Se viene Mega Millonario. Todos los meses podés ganar más de 15 millones de pesos en órdenes de compra. Un viaje a Europa. 13 motos, 0 kilómetro. 20 Smart TV y 20 camisetas de la selección para alentar en el Mundial. 6 Mega Combos con 25 electrodomésticos para equipar tu hogar. Y además, abonando de contado o tarjeta de crédito, participás por 3 casas. En el sorteo final, ponemos en juego 100 premios. 6 Onix Joy, 46 motos, 110 centímetros cúbicos, un cuatriciclo, un Renault Sandero, 2 Peugeot 208, 18 Fiat Cronos, 2 Fiat Strada, una Citroën Berlingo, una casa, una cabaña en Córdoba, un departamento en Rosario y más de 20 millones de pesos en órdenes de compra. Y como si esto fuera poco, los premios no se comparten, se entregan libre de gastos de patentamiento y transferencia. Y no es necesario estar presentes en el sorteo final. Nadie te da más. Hacete mega millonario con Bingo Mega Sorteo. Seguimos siendo el número 1 en premios del país. Encontrá más información en bingomegasorteo.com.ar. Prepárate para ser un mega ganador. Con Mega Sorteo puedes ganar. Castelaro Automotores. Automóviles y motos 0 kilómetro. Castelaro Automotores. Usados seleccionados. Castelaro Automotores. En Santa Fe, Avenida López y Planes, esquina Cándido Pujato. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Depuis le départ de la tristesse, et moi, ça me plaît. Hablar de vinos es hablar de momentos, de placeres y encuentros. Cualquier hora del día es ideal para disfrutar una copa. Y cuando hablamos de grandes vinos, Cuna de Cristal es la elección perfecta. Su amplia selección de varietales combina el profesionalismo de grandes enólogos con los frutos de las mejores tierras del país, para lograr un producto premium destinado a todos los amantes del vino y la calidad. Descubrilo y disfrutalo en Cristalería San Carlos. San Martín 1646, San Carlos Centro. Búscanos en Instagram como Cuna de Cristal. Séntate muy cómodo, sentite bien. Tecnofis, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnofis, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o búscanos en www.tecnofismuebles.com.ar. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe.
Municipalidad de Sauce Viejo. Gestión Mario Papaleo. Construyendo un sauce nuevo. Educación. Se abrieron los sobres de la licitación para la obra de la construcción del nuevo edificio escuela 355 Escaldaferri, con un presupuesto histórico para la ciudad de Sauce Viejo. Formación en robótica, una propuesta educativa gratuita y completamente inédita en la región. Salud. Ampliamos los testeos de COVID, se implementó la vacunación en los barrios. Deportes, se logró la apertura de las colonias de vacaciones mediante diferentes propuestas para todas las edades. Desarrollo social, mantuvimos un seguimiento de las problemáticas sociales. Celebramos el Día de la Mujer. Este fue el microinformativo de la Municipalidad de Sauce Viejo. Farmacia Argentí, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argentí, ahora en San Jerónimo 1746, teléfono 459-2943, estacionamiento sin cargo frente al local. Sindicato Luz y Fuerza Santa Fe, en defensa de las conquistas que dignifican y empoderan al trabajador de la energía y su familia. Pedro Fernández, secretario general. www.luzyfuerza.org.ar. Compañero pastelero, acércate a tu sede en Tucumán 2967 y obtené descuentos de hasta un 60% en la farmacia sindical. Descuentos en ortopedia, óptica, servicio de sepelio para el grupo familiar y mucho más. Una excelente cobertura en obra social, consultorios odontológicos, clínicos y psicológicos dentro de nuestra sede gremial. Vení y conocé todos tus beneficios, porque el sindicato de pasteleros sigue creciendo gracias a sus afiliados. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Turnos y consultas al 456-6095. Realmente tenemos mucho gusto en recibir nuevamente en forma presencial aquí en el estudio, después de más o menos amenguada un poco la pandemia, al diputado provincial Fabián Palo Oliver, que la pasó bastante mal, o muy mal, hace un tiempo atrás, y la coincidencia, querido, recién me lo estaba comentando, de que hoy, precisamente hace un año, que tuvo que ser internado en el hospital Cuyen, bueno, con un cuadro realmente muy, pero muy crítico que por suerte ha podido superar y de muy buena manera. Así que, bueno, Fabián, el gusto de recibirte una vez más acá en persona, ¿no? Gracias, Gustavo, un gusto, el gusto es mío y sí, estamos acá, eso es lo importante. Exactamente, exactamente. ¿Cuántas cosas tendrás para recordar y para seguramente tener en cuenta a futuro de todo aquello que tuviste que atravesar, ¿no? Sí, yo digo, lo más importante es poner en valor a los verdaderos héroes de la pandemia, que sin duda fueron y son todavía todo el personal de salud, ¿no? Los médicos, los enfermeros, los auxiliares, bueno, hasta las personas que hacen el servicio de limpieza en los efectores públicos y privados, ¿no? Y después, bueno, poner en valor lo que significa
la salud pública en nuestro país. La verdad que muchas veces renegamos de la salud pública, de los hospitales, y bueno, realmente creo que se estuvo a la altura, por lo menos en la provincia de Santa Fe. Mucha de la gente que pudo superar el virus fue por la excelencia de los profesionales y del propio sistema de salud, y bueno, yo soy un eterno agradecido, siempre lo digo. En el ámbito de la legislatura santafesina, en general, hablamos, se habla en el último tiempo mucho de los fueros de los legisladores, de los fueros legislativos. En otras ocasiones también se ha hablado, pero últimamente se está hablando mucho de eso. ¿Cómo ves esa situación? ¿Qué opinión formada tenés? ¿Qué te parece que debería pasar o que debería ocurrir? ¿Cómo lo ves? Mira, nosotros volvimos a presentar, porque perdió estado parlamentario. Nosotros habíamos presentado en octubre del 2020 un proyecto para reglamentar la figura de los fueros parlamentarios. Los fueros parlamentarios está incluido en nuestra constitución provincial. Lo que estoy seguro que los fueros parlamentarios no pueden ser utilizados para evadir la acción de la justicia, ¿no? Y con el caso del juego clandestino, una investigación que llevan 2 valientes fiscales de la ciudad de Rosario, que entre otras cosas son los que llevan adelante el juicio de Alvarado, ¿no? Uno de las personas más temidas en el mundo del delito. Y bueno, a partir de esa investigación se vincula a un senador de la provincia, senador por el departamento San Lorenzo, Armando Taferri. Piden el desafuero al propio Senado y bueno, el Senado, en una actitud corporativa, y esto obviamente es una valoración política, por una mayoría terminan rechazando los fueros, y a partir de ahí, bueno, empieza una discusión jurídica que terminó en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, o por lo menos hasta hoy, donde la Corte Suprema, en un fallo, a mi modo de ver, absolutamente vergonzoso, plantea que los fueros son constitucionales, salvo uno de los miembros, que es el doctor Herbeta, que plantea de que no puede haber privilegios y que debería someterse al debido proceso, en este caso el senador Taferri. A nivel nacional hay antecedente o precedente jurídico importante. De hecho, la actual vicepresidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, actualmente tiene 5 causas. Como presidenta llegó a tener 7 causas abiertas, imputadas y procesadas, y cada vez que la justicia requirió que comparezca, ella se presentó, y obviamente pudo ejercer su derecho de defensa, y el proceso sigue. Con la actitud que tomaron los senadores de la provincia de Santa Fe, y con una lectura, a nuestro modo de ver, absolutamente caprichosa y rebuscada justamente para que termine siendo un privilegio. En el caso del senador Taferri no se lo puede imputar porque el Senado de la provincia rechazó el desafuero. Concretamente, ¿qué presentamos nosotros? Es la modificación del Código Procesal Penal de la provincia en su artículo 26 y 27. Mantenemos todavía los fueros en caso de detención, es decir, a un legislador o legisladora no se lo puede detener, salvo que lo pida una autoridad judicial y que la Cámara al cual participa vote a favor de ese desafuero, porque tiene una razón de ser. Eso tiene que ver sobre todo para que la justicia no detenga a algún legislador y cambie por ahí alguna mayoría especial o cambie la composición de la propia Cámara, ¿no? Pero sí planteamos de que el legislador que esté involucrado en un hecho penal pueda ser imputado y pueda ser procesado. Esa es la única forma de garantizar también un precepto constitucional, creo que muy importante, que es la igualdad ante la ley, ¿no? Está claro de que los legisladores y legisladoras no podemos tener un privilegio y no podemos violentar esa igualdad ante la ley. Así que bueno, estamos trabajando fuertemente para que la legislatura, en este caso la Cámara de Diputados, lo pueda tratar y le dé media sanción. Y la última, en estos días, que nos parece muy bien, la noticia creo que fue hoy o ayer,
los 2 fiscales que están a cargo de la investigación de esta causa, donde ya hay condenados, no sé, hay 2 fiscales que están condenados, la persona que organizaba y financiaba esta red de juego clandestino, el señor Peiti. Ahora lo que hicieron es ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así que ahora tiene que opinar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Última instancia. Última instancia. De todas formas, el viernes tienen una audiencia. Ellos hicieron una presentación también ante el Comité Iberoamericano, así que ahí van a tener también una instancia internacional. Cuando se politiza la justicia o cuando se judicializa la política, en cualquiera de los 2 casos está la justicia ahí dando vuelta, ¿no? ¿Vos pensás que la Corte Suprema de Justicia de la provincia ameritaría algún tipo de reforma o cosa por el estilo? Nosotros también planteamos en el 2020, en junio del 2020, un proyecto para reformar la Corte Suprema en su composición. En primer lugar, incorporar el género, la perspectiva de género, que haya paridad. Fíjense que la provincia de Santa Fe tiene una ley de paridad en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, y no logramos incorporarlo en el Poder Judicial por el fuerte lobby que hicieron, sobre todo los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con parte de la política, concretamente con el Senado de la provincia. Hay miembros de la Corte Suprema que tienen una fuerte vinculación con algunos actores de la política, sobre todo del Senado. Hay una vinculación muy fuerte con cosas que pasan en la provincia y que naturalizamos, y eso creo que es lo que hay que dejar de hacer. Esta provincia tiene por tercera vez en el Tribunal de Cuentas un miembro que fue condenado por violencia laboral, el contador público Biagioni, y volvió a ser nuevamente miembro del tribunal porque la Asamblea Legislativa no dio el quórum necesario para tratarla, no lo pudimos tratar. Nos faltaron 4 legisladores que se sienten ese día, entonces quedó aprobado, se llama en forma ficta. Ese miembro fue secretario privado del senador Taferri y tiene fuerte vinculación también con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez. Entonces, hay una mayoría automática que en los casos más fuertes generalmente son funcionales a la política. Y te doy 2 ejemplos. El vaciamiento del Banco de Santa Fe quedó en el olvido, concretamente prescribió esa causa porque la justicia nunca actuó y no hay responsables penales de esa acción deliberada de vaciamiento del banco. Y el otro es la causa inundación, ¿no? De la inundación del 2003, donde prácticamente tampoco hubo, ni siquiera hubo imputado, pero no, claro, no hubo condenado. Entonces hay una fuerte vinculación de algunos miembros y creo que lo más importante es decir cómo se puede justificar que un juez de la Corte Suprema de Justicia esté 20 años en el cargo y que no haya recambio, ¿no? Son los únicos funcionarios en el sistema de representación democrática que tiene nuestro país que no tienen renovación, que no se tienen que poner a disposición del voto popular. Entonces nosotros estamos planteando respetar la Constitución en cuanto a la edad. Pueden ser propuestos nuevamente por el gobernador de la provincia cuando lleven al máximo de edad, que tampoco se cumple y que están los propios jueces que deben garantizar la Constitución lo están violentando ellos mismos, y la incorporación de género y un miembro más o un miembro menos, porque son 6 miembros y generalmente estos cuerpos en todos lados son impares, ¿no? Yo quiero, como siempre, agradecerle al diputado Palo Oliver que venga a nuestro programa cada vez que lo convocamos, que su agenda se lo permite. Me va a quedar preguntarle del presupuesto, del cual, bueno, por ahí hablamos en otro momento, pero en el minuto que me queda, porque es el tiempo que nos resta, como hombre de Santo Tomé, habiendo sido intendente durante varios años, pedirte una reflexión muy breve acerca de lo que aconteció hace no muchos días atrás en la comisaría 12,
la gente de Santo Tomé en general y los vecinos de la comisaría en particular tienen una preocupación realmente muy grande, ¿no? Muy grande y absolutamente válida, ¿no? Hay un compromiso del ministro de trasladar el excedente de presos. Nosotros pedimos desde la legislatura, lo pidieron los concejales, la intendenta, el Consejo Municipal de Seguridad, las vecinales. Por ahora lo van a trasladar, pero el problema es un problema de fondo. El problema de fondo que estamos teniendo es que a partir de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia hay mayor cantidad de detenidos y lo que el Estado debe hacer es invertir en plazas de alojamientos para detenidos. Hoy el problema es que no hay donde tener detenidos, en todos lados hay sobrepoblación, en los penales provinciales, pero también en las comisarías. Así que vamos a ser celoso custodio, pero sabemos que el problema lo trasladamos a otra comisaría. Seguramente. Pero bueno, los vecinos de Santo Tomé merecen vivir tranquilos, ¿no? Fabián, gracias por la presencia. Gracias. Me alegra mucho verte muy bien. Gracias. Absolutamente recuperado. Y bueno, seguramente vamos a continuar esta charla en la próxima, ¿eh? Un gusto, Gustavo. Gracias por venir. Gracias. Vamos a la segunda y última pausa comercial de nuestro dominio público de esta noche. Ya regresamos, estamos casi entrando en la parte final de nuestro programa de esta semana. Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. 30% de ahorro en pedidos ya. 20% de ahorro en veterinarias, en desayunos, en peluquerías y en viveros. Hasta 15% de ahorro en indumentaria. Y hasta 15% y 3 cuotas sin interés en los mejores supermercados. Conoce más en bancosantafe.com.ar. El 24º Bingo Mega Sorteo. Se viene Mega Millonario. Todos los meses podés ganar más de 15 millones de pesos en órdenes de compra. Un viaje a Europa. 13 motos, 0 kilómetro. 20 Smart TV y 20 camisetas de la selección para alentar en el Mundial. 6 mega combos con 25 electrodomésticos para equipar tu hogar. Y además, abonando de contado o tarjeta de crédito, participás por 3 casas. En el sorteo final, ponemos en juego 100 premios. 6 Onix Joy, 46 motos, 110 centímetros cúbicos, un cuatriciclo, un Renault Sandero, 2 Peugeot 208, 18 Fiat Cronos, 2 Fiat Strada, una Citroën Berlingo, una casa, una cabaña en Córdoba, un departamento en Rosario y más de 20 millones de pesos en órdenes de compra. Y como si esto fuera poco, los premios no se comparten, se entregan libre de gastos de patentamiento y transferencia. Y no es necesario estar presentes en el sorteo final. Nadie te da más. Hacete mega millonario con Bingo Mega Sorteo. Seguimos siendo el número 1 en premios del país. Encontrá más información en bingomegasorteo.com.ar. Prepárate para ser un mega ganador. Con Mega Sorteo podés ganar. Castelaro Automotores. Automóviles y motos 0 kilómetro. Castelaro Automotores. Usados seleccionados. Castelaro Automotores. En Santa Fe, Avenida López y Planes, esquina Cándido Pujato. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Puis le départ de la tristesse. Et moi, ça me plaît. Hablar de vinos es hablar de momentos, de placeres y encuentros.
Cualquier hora del día es ideal para disfrutar una copa. Y cuando hablamos de grandes vinos, Cuna de Cristal es la elección perfecta. Su amplia selección de varietales combina el profesionalismo de grandes enólogos con los frutos de las mejores tierras del país para lograr un producto premium destinado a todos los amantes del vino y la calidad. Descubrilo y disfrutalo en Cristalería San Carlos, San Martín 1646, San Carlos Centro. Búscanos en Instagram como Cuna de Cristal. Séntate muy cómodo, sentite bien. Tecnofis, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnofis, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o buscanos en www.tecnofismuebles.com.ar. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. Municipalidad de Sauce Viejo. Gestión Mario Papaleo. Construyendo un sauce nuevo. Cultura. Comenzamos el camino hacia el Festival del Pescador 2023. En febrero comenzó el selectivo regional que tuvo lugar en la Plaza Bernardino Rivadavia y se desarrollará durante todo el año. Espectáculos. El sauceño disfruta de todos los fines de semana de música en vivo, presentación de artistas, stand de emprendedores y artesanos locales, además la gastronomía de los food trucks. Industria y comercio. Se recompuso la relación con todo el sector productivo de Sauce Viejo, manteniendo un contacto fluido con todas las empresas, además de escuchar a todos los pequeños comercios que hacen el desarrollo económico de la localidad. Obras públicas. Continúan los trabajos para brindar agua potable a los vecinos de los barrios altos del Sauce, Jorge Newbery y Nueva Detroit, avanzando en la construcción de una cisterna de 1000 metros cúbicos. Se puso en valor el cementerio, la sala de velatorio, el Museo Monte de los Padres. Este fue el microinformativo de la Municipalidad de Sauce Viejo. Estamos en la parte final de nuestro programa de esta noche. Podemos despedirnos con una noticia interesante, positiva, de las que uno por allí siempre espera que pasen. Los docentes estatales han aceptado finalmente la oferta salarial del gobierno, es una información del día de hoy. No habrá nuevas medidas de fuerza de acuerdo a lo que más o menos surge de este acuerdo. Fue por 16.222 votos contra 15.307. Tampoco hubo tanta diferencia, digamos, no fue tan unánime, digamos, la cuestión, ni mucho menos, pero salió favorable en cuanto a la aceptación. El incremento consiste en un 46% de aumento en 4 tramos, lo que se venía conversando aproximadamente, y una suma adicional de 6.000 pesos en el mes de marzo. Continúan en estado de alerta y movilización y reclaman una revisión permanente que seguramente tendrá lugar en el transcurso mismo de este año, un poco más adelante. Pero de momento, tranquilidad, digamos, en el desarrollo de las clases, en el desarrollo de los chicos en las escuelas, porque, bueno, finalmente se ha llegado a este nuevo acuerdo una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, como siempre agradeciéndoles la atención a todos y a cada uno de ustedes y como siempre también deseándoles que pasen una muy buena semana.